Damos entonces paso al siguiente panel, a la siguiente sección del congreso que nos reúne. Esta sección lleva el título de Exomuseo, haciendo referencia a ese dentro-fuera, la relación con el entorno, la relación, en definitiva, del museo con la sociedad, pero también con el entorno inmediato, por supuesto, el compromiso del museo con el medio ambiente, etc. El Museo del Prado tiene un proyecto en marcha desde hace tiempo, pero que es un proyecto que se va ampliando y ahora precisamente con la incorporación del Salón de Reinos como espacio expositivo que está programada en principio su inauguración para el 2025, puede ser ese año, puede ser algo más allá, pero podemos hablar efectivamente del campus del Prado como un conjunto museal y que incorpora en sí mismo la ciudad. Este es un detalle sobre el que les quería llamar la atención precisamente para percibir la importancia de esa relación a la que se refiere el término exomuseo. Y nadie más formado y más al corriente sobre este asunto que Carlos Jiménez Cuenca, que es quien va a presidir el panel y que tiene a su cargo el área de infraestructuras y equipamientos del Museo Nacional del Prado, es decir, como más o menos todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del lugar que nos acoge, y no solo este lugar, sino los diferentes edificios que forman el Museo Nacional del Prado en sus espacios expositivos y también en sus espacios de trabajo. Carlos Jiménez Cuenca es arquitecto, formado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, donde también se formó como arquitecto restaurador con un máster de restauración. Durante muchos años, aproximadamente 20, a partir del 88, ejerció libremente la profesión de arquitecto, pero a partir del año 92 empezó a colaborar con el IPCE, el Instituto del Patrimonio Cultural de España, con digamos, la redacción de diversos proyectos de restauración de bienes de interés cultural, y en esa dinámica ha transitado su trabajo hasta el presente, desde 2017 o desde 2018, mejor dicho, como coordinador general de equipamientos e infraestructuras, como les acabo de mencionar. Bueno, de verdad, un sincerísimo agradecimiento por haber aceptado la invitación a participar y le escuchamos con esta apertura del siguiente panel. Muy bien, muchas gracias, Javier, por tu presentación. Vamos con un pelín de retraso, pero bueno, vamos a intentar a lo largo de la tarde recuperarnos si es posible. Me toca hablar sobre arquitectura relacionada con la sociabilidad y la sostenibilidad, que es el panel que vamos a tener ahora esta tarde. Y creo que es un poco bajar más a la materialidad respecto a lo que esta mañana hemos estado escuchando en el plano de las ideas más intelectuales sobre la concepción de los museos. Una de las virtudes de las instituciones museísticas desde sus orígenes ha sido su capacidad de adaptación a la evolución de las demandas de la sociedad a lo largo del tiempo. Esta metamorfosis, lenta al comienzo y cada vez más acelerada, es especialmente significativa en los cambios producidos a partir de la segunda mitad del siglo XX, enfatizada aún más si cabe en su transición al siglo XXI y evidenciada en particular en la arquitectura que le sirve de soporte físico, de inserción en el medio urbano natural y de imagen representativa o simbólica. En gran medida, los orígenes de esta necesidad de transformación han estado vinculados de manera directa a la modificación de las relaciones con el público, a los cambios del tipo y diversidad de experiencias que las personas esperan en su visita al museo,
así como al objetivo mayoritariamente implantado hoy en día de respeto al medio ambiente y uso racional de los recursos. Si el museo del siglo XIX se concebía en esencia como una agrupación de objetos dispuestos en salas y galerías, hasta la práctica colmatación del espacio disponible para su contemplación por una minoría ilustrada, los museos del siglo XXI, y en especial los grandes complejos culturales en los que han devenido un importante número de ellos, se han visto transformados en contenedores de espacios flexibles, soporte de múltiples funciones, capaces de absorber grandes masas de visitantes que han vuelto difusa la frontera entre la cultura y el ocio en la actual sociedad de consumo. Otra tendencia, si cabe opuesta a esta, es la creación de museos de pequeño tamaño y carácter muy especializado, pero también sujetos a su escala a este proceso de aumento de la complejidad de los programas en el desarrollo de la tecnología en la conservación y que la museología requiere. En todos los casos asistimos a un cambio cualitativo en el que la tradicional presentación de una colección mediante su explicación conceptual ligada a un desarrollo cronológico, algo de lo que se ha hablado mucho esta mañana, va dejando paso a una nueva relación de experiencia sensible ante la obra de arte. De un contenedor de documentos pasamos a un espacio de experimentación de acontecimientos, de mero expositor de colecciones a centros culturales, educativos y de ocio, con unos límites difíciles de determinar. Esta transición se ve acompañada de un deseo de calidad, no exenta de cierta espectacularidad, en la arquitectura de los edificios museísticos. Se suceden los concursos internacionales y las grandes firmas van traduciendo a su léxico proyectual estos nuevos requisitos, a su vez acompañados de una alta tecnificación vinculada no solo a las necesidades de conservación, sino también a la consecución de esa idea de cierta vistosidad y capacidad de atracción. En muchos casos, disponer de un museo de una gran firma arquitectónica parece haberse convertido en cierta garantía para la atracción de mayores masas de público, local y foráneo, y también de recursos económicos, no solo por ese aumento de visitantes, sino además por la fuente de ingresos que puede suponer la cesión a terceros de los llamativos nuevos espacios para celebración de otros tipos de eventos, aparte de la inclusión creciente en su interior de actividades comerciales y de consumo. En la década de 1980 es cuando podemos decir que comienza dicho proceso de variación, diversificación y aumento de complejidad en las funciones de los museos, el cual se traduce inevitablemente en su arquitectura, por ser el medio a través del cual se formalizan y se presentan a la sociedad. Más allá de los cambios producidos por la evolución de la tecnología constructiva en el paso del tiempo y por el aumento de los requisitos de conservación de las colecciones, si nos focalizamos en cuanto a la sociabilidad, en esta transformación de los edificios destinados a grandes museos, encontramos tres aspectos especialmente significativos. La magnificación de los espacios de uso público sin colecciones expositivas, una intensificación de la arquitectura del museo como elemento simbólico y de representación y la utilización del museo como elemento de regeneración urbana. Me voy a referir a lo largo de la ponencia a estos tres elementos. La actividad edificatoria vinculada a tales instituciones culturales se dispara a partir de entonces. En el periodo comprendido entre 1995 y 2012, se registran en el mundo 652 actuaciones relevantes en museos, de las cuales 397 corresponden a edificios de nueva planta, un 61% del total, y 255 a ampliaciones, un 39% del total. Ya sean museos ex novo o ampliaciones y remodelación de los existentes, unos y otros participan de los mismos cambios. Como hitos de referencia cabe destacar, en el primero de los casos, la inauguración en 1977 del Centro Pompidou en París, proyectado por Renzo Piano y Richard Rogers. Arquetipo contemporáneo de gran centro multifuncional, ejemplo de recualificación del entorno urbano y del impacto que una imagen arquitectónica singular puede suponer en cuanto a representatividad simbólica. En relación a las ampliaciones con reorganización interna, el paradigma podemos encontrarlo en la actuación finalizada en 1989 por Eo Ming-pei en el Louvre. El arquitecto resuelve con maestría la disposición de nuevos espacios de acogida y dota al conjunto de una nueva imagen contemporánea integrada con él, sin afección material a los edificios históricos. El Museo del Prado, que es el que ocupa la parte central de mi ponencia, evidentemente,
como destacada institución a nivel de arte mundial, participa también de semejante proceso de cambio. Al igual que otros grandes museos, a finales del siglo XX, las actividades que venía desarrollando aumentaron en número y se diversificaron, de forma que a las expositivas se fueron uniendo y a la vez incrementando las educativas, científicas e incluso comerciales, experimentando en paralelo una notable elevación del número de visitantes. La necesidad de llevar a cabo una ampliación, conforme estaba ocurriendo en muchos casos similares en el panorama internacional, tenía en el nuestro unos condicionantes de partida que lo singularizaban respecto a otros. La importancia, la significación y el grado de protección del edificio histórico son una parte, pero también lo es claramente la falta de espacio cercano para una extensión suficiente, teniendo en cuenta la cantidad, la dimensión y la diversidad de espacios necesarios. Es por ello que una ampliación sencilla, como la que había tenido lugar hasta entonces en el edificio concebido por Juan de Villanueva, por adosamiento de sucesivas crujías en su lado este, no podía resolver el problema. En consecuencia, el museo optó por la configuración de un campus, en el que diversos edificios del entorno pasarían a cubrir determinadas funciones de las que se liberaría el edificio inicial, que se centraría únicamente en la exposición de la colección permanente. De este proceso cabe destacar la fase principal, constituida por la ampliación llevada a cabo por el arquitecto Rafael Moneo, en la que se solucionan gran parte de los objetivos previstos, entre los que citamos la dotación de un nuevo acceso con una amplia área de acogida, una zona de tienda y de cafetería, un auditorio y sala de conferencias, nuevas salas para exposiciones temporales, espacios de almacenaje, así como gabinetes técnicos y de restauración. Se incorporan asimismo otros espacios con capacidad multifuncional en el ámbito social, como es el caso del claustro del antiguo monasterio de San Jerónimo el Real o la creación de la actual Sala de las Musas en el espacio anteriormente ocupado por el Salón de Actos terminado en 1984 por el arquitecto José María García de Paredes en la planta baja del ábside. Es una operación compleja que participa de diversos mecanismos de ampliación. Conjuga la anexión al edificio Villanueva de una edificación de nueva planta, de escasa altura y con un crecimiento subterráneo, con la incorporación de la arquitectura preexistente del claustro de los Jerónimos, todo ello formando parte de esa estrategia general de utilización de edificaciones del entorno, es decir, de extensión por descentralización. Esta planificación es la que da lugar al campus del Museo del Prado, parte destacada en la gran recualificación de un entorno urbano más amplio, centrado en su mayoría en edificios culturales, en lo que podría denominarse como un proceso de musealización urbana, englobada en su conjunto en el paisaje cultural denominado Paisaje de la Luz, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO recientemente en julio de 2021. Para mostrar el cambio sustancial en cuanto a la dotación de áreas relacionadas con las nuevas demandas sociales, a continuación se presentan planimetrías del estado previo y tras la citada ampliación inaugurada en 2007. En estas representaciones y en los gráficos que las acompañan, analizamos los espacios del museo conforme a las 4 categorías básicas establecidas en el plan museológico, a saber, áreas de público con y sin colecciones, en colores azules, y áreas internas con y sin colecciones, en colores ocres, en los gráficos y en los planos que les vamos a mostrar. En el edificio Villanueva, si no tenemos en cuenta la ampliación de Rafael Moneo, el 73% de los espacios se destinan a áreas públicas con colección. Y sin colección tan solo un 7%, mientras que con dicha ampliación la suma de estos espacios se reduce al 59%, al incrementarse los espacios de uso interno. En el conjunto del campus podemos indicar que aproximadamente el 55% constituyen áreas de uso público, quedando el 45% restante destinado a áreas de uso interno. Por comparar con otro caso cercano, en el recientemente remodelado Museo Arqueológico Nacional, con una superficie total de casi 30.000 metros cuadrados, los espacios públicos suponen el 61% del total. Se trata, por tanto, de porcentajes relativamente similares en la distribución de usos básicos del espacio. Volviendo de nuevo al Prado, descendiendo en mayor detalle, con la ampliación de Rafael Moneo, el museo incrementa en 3.400 metros cuadrados los espacios destinados a uso público sin colecciones, principalmente ubicados en la planta baja, representando un 25% del total de la ampliación. Un 25% del total de la ampliación.
pero solo un 14% si sumamos el conjunto de Villanueva más la ampliación, lo que indica la importancia del peso específico de los espacios de relación en este proyecto. Son los que vemos en color azul claro en las plantas. Las áreas de uso interno se disponen en su mayoría en planta sótano, que son las que vemos en color ocre. El proyecto de ampliación de Rafael Moneo participa, por lo tanto, de la magnificación de los espacios de uso público sin colecciones expositivas que enumerábamos como uno de los aspectos destacados de la evolución en materia de sociabilidad. A su vez, el cambio, también como fruto de las demandas sociales, ha llevado aparejada una mejora en las condiciones de atención a los públicos con necesidades especiales, incorporando medidas que tienen como meta el alcance de la accesibilidad universal, entre las que citamos la disposición de bucles de inducción magnética para discapacidades auditivas, códigos de pintura para identificación de zonas de paso y núcleos de comunicaciones, facilitando la orientación, o dotaciones de nuevos ascensores y plataformas salvaescaleras. Es interesante analizar la ampliación en relación al número de visitantes durante los años anteriores a la reforma y los que el museo alcanza después. De 1.800.000 visitantes en 2006 se pasa a cerca de 2.900.000 en 2018. Como apunte en materia de sociabilidad, nos interesa hacer notar la influencia que una intensificación y singularización de la actividad del museo puede suponer en el número. Así ha sucedido con el incremento acaecido durante el año de la celebración del Bicentenario del Prado en 2019, superándose esa anualidad la cifra de 3.200.000 visitantes, un significativo 10,35% más que el año inmediatamente anterior. O también destacar cómo situaciones excepcionales a nivel global del planeta pueden influir de forma drástica en este aspecto. En 2020 solo se alcanzaron las 852.000 visitas, una reducción de más del 73% respecto al año anterior debido a los conocidos efectos de la pandemia COVID-19, con el cierre temporal del museo, posteriores reducciones de aforo y una rotunda caída en el número de visitantes extranjeros. En cuanto al segundo de los aspectos destacados relacionados con los cambios sociales, el relativo a la arquitectura del museo como elemento simbólico y de representación, si observamos las actuaciones de ampliación de este periodo, podemos advertir dos actitudes proyectuales bien diferenciadas. En unos casos se ha optado por el respeto y la preservación de la obra histórica preexistente, conforme propuso Rafael Moneo para el Prado, integrando la nueva edificación de forma serena y discreta en su formalización externa y en su posición en el terreno. Podemos decir que el protagonismo sigue en manos del edificio concebido por Villanueva, obra maestra del neoclasicismo. En otros, sin embargo, se opta por un llamativo contraste, que si bien facilita una rápida identificación y representatividad de la operación, no deja de suponer cierta distorsión visual, formal y en muchos casos tipológica respecto al inmueble preexistente, alejándose de la integración armónica que atribuíamos al ejemplo anterior. Respecto a la regeneración del entorno urbano, tercero de los aspectos que destacábamos del proceso de transformación de los museos en época reciente, la nueva edificación de la ampliación del Prado resuelve el difícil encuentro que desde su origen tenía el edificio Villanueva con el terreno elevado de su trasera en el lado este. La actuación mejora la relación de los pabellones exentos norte y sur con el entorno, genera la explanada de la Puerta de Goya y crea una nueva puerta de acceso, la de Jerónimos, al tiempo que se lleva a cabo la recuperación y adecuada conservación de un elemento histórico en situación previa de degradación, como era el claustro de la iglesia de los Jerónimos. De este modo, se estabiliza el entorno urbano inmediato del museo y también su encuentro con el barrio de los Jerónimos. Otra de las piezas clave en el proceso de ampliación edificatoria del museo es la próxima incorporación del Salón de Reinos al campus, como citaba Javier. Su rehabilitación y adecuación museística, conforme a las determinaciones del proyecto de Norman Foster y Carlos Rubio, ganadores del concurso internacional convocado al efecto, apuesta de forma inequívoca por la integración de este ala superviviente del malogrado Palacio del Buen Retiro, tanto en la trama urbana como en el conjunto de los edificios vinculados al museo. La ya mencionada ampliación del museo por descentralización, mediante la reutilización de diversos inmuebles próximos, favorece la regeneración de un sector urbano más amplio que en el caso de una simple ampliación por crecimiento de un único edificio. A diferencia de una ampliación desarrollada mediante obra de nueva planta, la reutilización de un edificio preexistente tiene unos condicionantes que aportan mayor complejidad al proceso. En especial,
si este edificio forma parte integrante del patrimonio histórico protegido. En tal circunstancia, las necesidades programáticas y los requisitos tecnológicos de las instalaciones precisas para la conservación de la colección deben conjugarse con la configuración espacial y constructiva del edificio preexistente, así como con los condicionantes y restricciones propios de su cualidad de bien protegido. La propuesta de Foster y Rubio para el Salón de Reinos evalúa esta rehabilitación desde una escala urbana y del territorio, al considerar la relación del edificio con su entorno y pasado histórico, potenciando la accesibilidad y su interconexión con los demás inmuebles del campus mediante la peatonalización de las calles rodadas adyacentes, mejorando así la conectividad entre ellos y con el Jardín del Retiro, también parte sustancial del antiguo conjunto palaciego. Por otra parte, la apertura a la libre circulación de personas en su planta baja, a lo largo del eje norte-sur, potencia la relación entre interior y exterior. De esta forma se minimiza la ruptura que el edificio histórico supone en la trama urbana hipodámica del barrio planificado por Carlos María de Castro en la segunda mitad del siglo XIX. La prevista conectividad peatonal y visual, junto con la asignación del uso cultural del inmueble, actualmente desocupado, tendrá una indudable influencia en términos de regeneración urbana y funcional que irá ligada a la imagen representativa con la que se dota el edificio mediante la incorporación de un nuevo atrio de acceso, no exento de la identidad contemporánea de la arquitectura propia de sus autores. En las imágenes y maquetas del proyecto podemos apreciar esa pretensión de unir el edificio con el resto del campus mediante la peatonalización del entorno urbano próximo. Los ventanales dispuestos en el nivel más alto del lado sur, así como los balcones restituidos en la recuperada fachada del siglo XVII, facilitarán la conexión visual con el resto de los edificios del conjunto. Enlazando con el análisis de superficies que realizábamos antes, en el caso del Salón de Reinos, las áreas de uso público con y sin colecciones suponen un 58% del total, porcentaje casi idéntico al 59% indicado para el edificio Villanueva más su ampliación de Rafael Moneo. En el Salón de Reinos, más de 2.400 metros cuadrados se destinan a uso público sin colecciones expositivas, un 34% del total del edificio. Esto es una nueva muestra de la importancia de estos espacios en las actuales implantaciones museísticas. Áreas de acogida, vestíbulos con tienda y café, auditorio, taller de educación, demandas de sociabilidad. Como símbolo de la intensificación de la relación entre el museo y la sociedad en el Museo del Prado, hemos de reseñar también la inauguración que tuvo lugar el pasado 17 de marzo de 2021 en las salas 100, 101 y 102 del edificio de Villanueva. Fue la inauguración de una nueva instalación museográfica titulada Historia del Museo del Prado y sus edificios. Forma parte de la colección permanente y en ella el museo habla de sí mismo y de sus vínculos con la sociedad. Es una relación biunívoca narrada a través del hilo conductor constituido por la sucesión cronológica de la historia y por la evolución en paralelo de su arquitectura a lo largo de sus ya más de 200 años de historia. Esta exposición y otras actividades del museo, como la puesta a disposición del público a través de Internet de los archivos documentales titulados Voces del Prado, una historia oral o Prado efímero, constituyen nuevas evidencias de la imbricación entre museo y sociedad y de la influencia determinante de esta en su evolución. Una muestra inequívoca más de la mutabilidad del museo en respuesta a la demanda social y del entorno, antes apuntada cuando cuantificábamos el número de visitantes en el año 2020, la hemos podido constatar en la necesidad de abordar la protección de la salud en los espacios culturales a causa de la COVID-19. El necesario distanciamiento social impuesto por las medidas sanitarias para su control ha tenido consecuencias directas e inmediatas en los espacios y en la actividad diaria del museo. Superada la situación de cierre en los momentos iniciales más críticos, la reapertura ha conllevado la adopción de un conjunto de medidas en el inmueble para evitar la propagación del virus, consistentes en la disposición de mamparas de protección en los puestos de atención al público, la dotación de elementos de mobiliario para ubicación de geles desinfectantes, guantes, papel y contenedores de residuos, o incluso, como en el Prado, la modificación del sistema de climatización para garantizar una calidad del aire superior a la requerida por la normativa técnica para el caso de los museos. Más allá de las medidas físicas adoptadas, es de destacar la intensificación por parte del museo de la relación con los visitantes a través de los medios digitales de comunicación, que a buen seguro luego nos abundará Javier Pantoja en ello. Ante la imposibilidad inicial de realizar visitas físicas presenciales o las dificultades para ellas en la posterior y paulatina reapertura con restricciones,
Se reforzaron las actividades virtuales en Internet para mantener viva la relación con la sociedad, obteniendo una respuesta activa traducida en un aumento exponencial del empleo de la web por parte de los usuarios. La adaptación de la relación del museo con su entorno se pone de relieve también como respuesta a la demanda social para alcanzar metas de desarrollo sostenible. El Museo del Prado no es ajeno, sino parte activa y en muchos casos pionera en la consecución de una mayor implicación en la conservación del medio ambiente. Ello se traduce en una diversidad de acciones. Sucede así con las actividades educativas y divulgativas orientadas en este sentido, así como en la implementación de la conservación preventiva y en la orientación de las intervenciones arquitectónicas que el museo aborda. En cuanto a los inmuebles, tales objetivos son sin duda más accesibles en la construcción de edificaciones de nueva planta. Cuando se trata de rehabilitación de edificios preexistentes, sobre todo cuando están protegidos por ser elementos destacados del patrimonio histórico, como citábamos, la incorporación de medidas orientadas en este sentido se torna más compleja, existiendo, aún así, un campo de acción en el que trabajar, como ahora veremos. Un ejemplo de lo expuesto, de varios años de recorrido y recientemente culminado, ha sido el cambio de la iluminación realizado en las salas expositivas del Museo del Prado. Ejecutado en 2 fases consecutivas que abarcan desde el año 2013 al 2021 y tras una serie de estudios y pruebas previas, se ha llevado a cabo la sustitución de 4.000 proyectores de iluminación con lámparas halógenas por 3.122 proyectores con tecnología LED. El proceso, pionero en su inicio y práctica asentada hoy día en la actualidad, ha supuesto con el paso del tiempo una serie de beneficios en materia de sostenibilidad, además de una clara mejora en las condiciones de conservación y de presentación de las colecciones. Por una parte, de un consumo previo en iluminación de 350.000 vatios se ha pasado a tan solo 79.484 en la actualidad, lo cual supone una reducción del 77,29% del consumo. A su vez, dado que la emisión de calor de los proyectores LED respecto de los halógenos es muy inferior, la demanda de climatización de los espacios también ha decaído. En total, se estima que se ha producido una minoración de consumo cifrada en 1.768.000 kilovatios hora al año, lo cual implica una disminución de más de 372.000 kilogramos de CO2 equivalentes al año emitidos a la atmósfera. Constatamos así cómo el menor consumo eléctrico se traduce en un menor impacto ambiental mensurable a través de la reducción de la huella de carbono. Además de los efectos sobre el medio ambiente, indicábamos que el cambio ha supuesto una mejora indiscutible en la presentación de las colecciones y en su conservación preventiva. Los proyectores LED dispuestos han sido seleccionados por la idoneidad de determinadas características técnicas, como un elevado índice de reproducción cromática, la eliminación de radiación ultravioleta e infrarroja o su capacidad de regulación progresiva desde 30 a 200 lux sin alteración del color de la luz. De hecho, la reducción del flujo luminoso conseguida con el cambio del sistema ha sido un factor determinante en su mejora. Como es sabido, algunas radiaciones electromagnéticas perjudican las obras de arte, teniendo además un carácter acumulativo e irreversible. La iluminancia de la luz halógena se sitúa entre los 180 y los 250 luxes, mientras que la correspondiente a la tecnología LED lo hace entre los 120 y los 140 luxes, es decir, se alcanza un 44% de reducción del factor de daño ocasionado por esta radiación. Dicho de otro modo, al minimizar la cantidad de radiación que incide sobre las obras de arte, también lo hace el daño que ésta puede ocasionar. A su vez, el sistema informatizado de control de intensidad y de horarios de encendidos que dispone el Museo del Prado facilita la optimización de la reducción de horas de exposición de las obras de arte a la luz. La aplicación de criterios de sostenibilidad por parte del Museo del Prado se pone de manifiesto también en el planteamiento de su próxima ampliación mediante la incorporación del Salón de Reinos al campus. La reutilización de un edificio preexistente supone en sí mismo un modo más sostenible y de menor consumo de materia y recursos que la ejecución de una edificación de nueva planta. Más allá, a los redactores del proyecto de rehabilitación se les ha requerido la implementación, en la medida de lo posible al tratarse de un edificio histórico protegido, de medidas de sostenibilidad energética. Es por ello que el proyecto incluye un sistema de captación de energía solar fotovoltaica sobre la nueva cubierta y otro de energía geotérmica procedente del subsuelo. De este modo,
una parte importante de la energía necesaria para el uso público del edificio provendrá de fuentes alternativas, reduciéndose su impacto medioambiental. A modo de conclusión, para finalizar ya la presentación, podemos decir que hemos analizado cómo la evolución de los espacios del museo está al interior directamente relacionada con el fuerte aumento de público y con la intensificación de sus requerimientos de interacción y consumo. Al exterior señalábamos su protagonismo en tanto agente urbano y como elemento de representación e identidad colectiva. Asimismo, sosteníamos que el desarrollo de la comunicación digital del museo con el público, junto con la evolución de los espacios de relación y las nuevas funcionalidades y actividades a ellos asociadas, además de la cualificación de sus arquitecturas en materia de representatividad, regeneración urbana e incorporación de acciones para un desarrollo sostenible, son sin duda los cambios más trascendentales acaecidos en las instituciones museísticas en las últimas décadas. Estas líneas de cambio seguirán sin duda siendo las que rijan en los próximos años en esa tendencia inexorable de adaptación de los museos, en el mayor grado posible, a las demandas de la sociedad en cada ciclo de su evolución. En este proceso, la arquitectura del museo se ha adaptado para dar respuesta a los requerimientos sociales y en materia de sostenibilidad. Y lo seguirá haciendo, en tanto que constituye el medio físico a través del cual las instituciones museísticas materializan su adaptación a los cambios en las formas de interrelación personal y de relación del público con las colecciones. De una situación previa básicamente estática, se ha pasado a una transformación continua con múltiples variables, consecuencia ya no solo del contenido que alberga, sino también del entorno en el que se ubica y de las demandas de la sociedad. Ahora bien, el posible exceso en la incorporación de nuevos espacios y funciones que pudieran ser distantes del cometido primigenio de los museos abre un debate sobre cuál ha de ser el límite entre cultura y ocio, entre educación y consumo. La utilización de la nueva arquitectura como reclamo de espectacularidad y elemento de contemplación en sí misma puede dar lugar a cierta disfuncionalidad entre el contenedor y las colecciones que alberga. Será la propia sociedad la que deberá encontrar la situación de equilibrio para que los museos sigan cumpliendo su misión, alejándose de posibles banalizaciones o inconsistentes pérdidas de identidad que pudieran llegar a desvirtuar los primigenios valores del conocimiento y del goce estético de la contemplación directa de una obra de arte. Muchas gracias.